Hola niños y niñas de Vida Kids, ¿cómo están en este día? Qué bueno tenerlos hoy en Cine Vida Kids. Tenemos una gran sorpresa para ustedes. Vamos a ver el día de hoy un cortometraje acerca de uno de nuestros grandes, pequeños héroes de la fe. Pedro, sí señores, vamos a ver la historia de Pedro y cómo Jesús transformó sus debilidades en grandes fortalezas para la gloria de Dios y para el reino, la expansión del reino de Dios. Pero no se queden ahí, preparen su maíz pira, sus palomitas, pongan una bebida y listos para ver este cortometraje. Luces, cámara, acción. Hola niños, ¿cómo están? ¿Qué hago aquí? Oh, pues miren este hermoso mar que me acompaña. Ustedes saben que yo siempre estoy en el mar. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues les voy a decir. Estoy buscando a un tal llamado Pedro. ¿No han escuchado hablar de Pedro? Pero sí es famoso. Es un gran héroe de Jesús. Claro. Él era un simple pescador de mar. No tenía poder ni dominio, ni imperio ni control como yo, que domino estos mares. Pero Pedro hizo grandes cosas. Tiene un gran poder y lo estoy buscando para que me muestre su poder y me enseñe cómo es que fue transformado ese poder, cómo se transformó él de pasar de ser un simple pescador de mar a un gran héroe de Jesús y con poder. ¿Me ayudan a buscarlo? ¿No saben de Pedro? Bueno, pues empecemos del principio. Déjenme contarles la historia de Pedro. Una mañana bastante soleada, Jesús caminaba junto al mar y viendo a Simón en un barco pesquero le dijo: «Ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres». Enseguida bajó del barco y atendió al llamado que Jesús le hacía. Y aunque Simón tenía bastantes errores, Jesús no se quedó viendo lo malo de él, sino que visualizó un cambio y un líder muy importante para predicar la palabra de Dios. De hecho, ya no se llamaría más Simón. Su nombre ahora sería Pedro. Jesús lo alentaba a que continuara esforzándose y que se convirtiera en esa roca, firme y fuerte para dar testimonio. Pedro, con la guía de Jesús, se convirtió en uno de los más poderosos predicadores del Evangelio, pues la misión que le asignó Jesús fue cuidar a todas las personas y hacer discípulos a todas las naciones. Tiempo después, Pedro inició su ministerio haciendo una célula en la casa de Cornelio con toda su familia. Y estando allí, vino la presencia del Espíritu Santo con un poder sobrenatural que llenó toda la casa de la presencia de Dios. Aunque al principio Pedro tuvo dudas en que Dios se fijara en personas que no hacían parte del pueblo judío, en una visión Dios le mostró que no llamara impuro a lo que Él ya había limpiado. De esta manera, Pedro predicó en esta casa y Dios lo llenó de su poder y amor, los cuales fueron pilares de la iglesia primitiva. Todo porque Pedro perseveró y obedeció. Bueno, como vemos en esta historia de Pedro, podemos ver que Pedro tuvo grandes debilidades. No todo era perfecto, pero incluso era reconocido por tener un mal carácter. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que se ponía de mal genio, que era bastante iracundo. Y eso no es una fortaleza, todo lo contrario.
tiende a ser una gran debilidad. ¿Pero eso hizo que Jesús no lo amara? No. ¿Hizo eso que Jesús no lo tuviera en cuenta? No, en lo más absoluto. Por lo contrario, Jesús siempre visionó a Pedro de una manera que él ni siquiera se había dado cuenta que él podía llegar a ser, porque Jesús tiene el gran poder de convertir nuestras debilidades en fortalezas. Pero tenía otra gran debilidad y era la duda. No tenía mucha fe, no creía mucho. Incluso cuando Jesús le dijo que caminara sobre el mar, porque Jesús estaba caminando sobre las aguas, Pedro le dijo, maestro, yo quiero ir donde tú estás, yo quiero caminar sobre las aguas así como tú. Y le dijo Jesús, ven, camina. Y Pedro empezó a caminar, pero dudó, no tuvo fe y se empezó a hundir. Entonces vemos que Pedro era un hombre a veces que dudaba, un hombre a veces de poca fe, un hombre que era iracundo y que tenía un temperamento y un carácter fuerte, pero era una persona inconstante. Pero eso no fue obstáculo para que Jesús convirtiera las debilidades de Pedro en grandes fortalezas. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Bueno, que Jesús convierte nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades, y las convierte en grandes fortalezas. Todo para la gloria de Dios y para que podamos expandir su reino, así como vimos que Pedro fue una de las personas más importantes en poder expandir el reino de Dios en los tiempos de la primera iglesia. Ahora, también tenemos que ver que Jesús nos convierte en héroes a pesar de las circunstancias. Nada es un obstáculo para que Jesús pueda usarnos, porque recuerden nuestro versículo, Él se perfecciona en nuestra debilidad. En la debilidad se muestra la fortaleza y la gloria de Dios. Así que de Pedro podemos aprender muchas cosas como un gran héroe de la fe, porque nosotros también podemos ser transformados por el poder de Jesús. Bueno, ahora nos vamos a aprender el versículo bíblico de esta semana. Y dice así, mi poder se perfecciona en la debilidad. Otra vez, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y lo encontramos en 2 de Corintios 2:19. Listo, digámoslo todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 de Corintios 2:19. Muy bien, súper. Bueno, hemos visto muchas cosas muy interesantes acerca de Pedro, pero no todo termina ahí, porque es que las transformaciones que hizo Jesús no se quedaron en el pasado. Aún el día de hoy, Jesús sigue transformando a la gente. Jesús sigue tomando esas debilidades y convirtiéndolas y transformándolas en grandes fortalezas. Así que tenemos una sorpresa para ustedes. No se muevan, quédense ahí y veamos lo que sigue a continuación. Un saludo muy especial a todos los niños de la Escuela Dominical de Vida en Cristo. Les doy muchas gracias por invitarme a poder responder algunas inquietudes de ustedes y a sus preguntas que me van a hacer entonces a continuación. Los bendigo y espero entonces poder contestarles lo que ustedes necesitan. Comiencen con las preguntas. ¿Cuál crees que fue una de las grandes debilidades de Pedro? En cuanto a esa primera pregunta, el apóstol Pedro fue muy especial con el Señor Jesucristo, pero su carácter, podríamos decir que una de las grandes debilidades de este apóstol fue lo impulsivo que era en su vida antes incluso de conocer a Jesús, durante
el tiempo que lo conoció y ya después fue transformado. El ser impulsivo tiene sus ventajas, pero por lo general conlleva a muchos errores, porque no mide las cosas antes y pensarlas antes de hacerlas, y por eso se cometen errores. Yo diría que una de las debilidades de Pedro, del apóstol Pedro, era que era muy impulsivo. Yo creo que las debilidades de Pedro fueron ser obstinado, su carácter y aparte de eso que en ocasiones de pronto creía y en otras ocasiones no. O sea, a veces tenía muchísima fe y otras veces le faltaba un poco la fe. ¿Cuál era una de tus debilidades antes de conocer a Jesús? Una de mis debilidades antes de conocer a Jesús fue mi incumplimiento hacia las labores que yo tenía que hacer. Yo no medía el tiempo y me administraba mal en mis cosas. Yo podía ponerle 2 o 3 citas a diferentes personas a una misma hora. Mire qué error, qué cosa tan equivocada. O muchas veces colocaba también una cita y no llegaba. Llegaba 1 hora, hora y media o 2 horas después. Es decir, no respetaba el tiempo, ni el mío ni el de la gente. Esa era una debilidad, el incumplimiento, que el Señor trabajó posteriormente conmigo. Bueno, una de mis debilidades antes de conocer a Jesús también era mi carácter. A veces tenía bastante mal genio, aparte de eso también el no creer en Jesús. Entonces me faltaba muchísima fe, por eso no tenía una muy buena relación con Dios y eso hace que uno en ocasiones pues no alimente esa fe. Entonces pues me costaba creer que había un Dios que existía y que era muy poderoso y principalmente que estaba conmigo. Entonces sí es una gran debilidad que tenía. Una de mis debilidades antes de que yo conociera a Cristo era que era muy impaciente. Y de verdad que sí, o sea, yo en casos me llegaba a estresar porque era muy impaciente, porque las cosas no sucedían rápido. ¿Alguna vez Dios no te aceptó por tus debilidades? Bueno, en cuanto a esta tercera pregunta, yo les puedo decir que no. Ninguna debilidad que tuve en mi vida pasada, el Señor la rechazó. Por el contrario, me acercó a Él, trató conmigo y me cambió. Me ayudó en mi carácter a ser un hombre realmente confiable para los demás y confiable para Dios. No, el Señor me ama y con todos mis defectos, aunque Él espera que mejore eso claramente. Y Él va a hacer el cambio en eso, en las cosas que no son correctas en mi carácter. No, Él siempre me ha aceptado con mis debilidades. ¿Cómo cambió Dios una debilidad por una fortaleza? Bueno, en cuanto a esta cuarta pregunta, yo puedo decir que desde que el Señor me cambió esa debilidad que tuve por muchos años antes de conocer a Cristo y de aceptarlo en mi corazón, pues se volvió una fortaleza porque el llamado que el Señor me hizo a mi vida para ser como pastor, una de las responsabilidades más importantes de ser pastor es de ser cumplidor de lo que uno habla y dice, confiar realmente en sí mismo, que uno debe cumplirle a los demás, confiar en lo que Dios pide de uno para ser responsable ante
los demás. Por eso valoro las ovejas, valoro el tiempo, valoro la congregación, la iglesia, y el valorar me ayuda cantidades a ser responsable con eso que fue en un tiempo mi debilidad, ahora es una fortaleza. Ser cumplido y ser responsable con mis citas, con mi tiempo, con lo que, como dice la palabra en Mateo, que tu sí sea sí y que tu no sea no, para no incumplirle a la gente. Dios cambió esa debilidad en una fortaleza fue a través de las pruebas que Él me hacía afrontar, ¿verdad? Y a través de eso aprendí, y a través de eso mis debilidades ahora son mis fortalezas. ¿Cómo cambió Dios esa debilidad en fortaleza? Pues porque ahora creo. Si en algún momento me faltaba muchísima fe, pues ahora tengo muchísima fe en todo lo que hace Dios, en lo que ha hecho y en lo que hará en mí. Entonces, fe al 100. ¿Cómo le das la gloria a Dios con esa nueva fortaleza? Bueno, y en cuanto a esta quinta pregunta que me hacen, puedo decirles que efectivamente mi carácter, que ha venido siendo transformado por el poder del Señor, y mi carácter, que ha sido una fortaleza en ese aspecto, puedo glorificar al Señor. Para mí, ese trato del Señor conmigo, en cambiar esa debilidad por esa fortaleza, yo sé que glorifico al Señor, y puedo también decir que me siento tranquilo y contento de ver cómo el Señor cambia las circunstancias negativas, las debilidades, e incluso quita pecados, porque tras de eso puede llevar pecado a ciertos momentos con uno mismo o con otras personas, y se convierte más bien en una fortaleza para glorificar al Señor. Y le doy gloria a Dios siendo hoy profe. Soy profe de niños en la primera infancia, pero también soy profe de Vida Kids, y en cada momento que tengo la oportunidad de compartir de Dios, lo hago porque es el modo que he podido hallar y que Dios puso en el propósito de mi vida, decirle a los demás que tenemos un Jesús que está con nosotros, que ese Dios realmente siempre está, y que Jesús está vivo en mí y está vivo en ti. Bueno, mis queridos estudiantes de Vida en Cristo, mis queridos hijos de Vida en Cristo, los bendigo. Gracias por sus preguntas, y estaré entonces atento a cualquier otra necesidad que ustedes quieran exponerme. Bendiciones, y como pastor pido la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre vuestras vidas. Amén. Papá, ¿cuál fue una debilidad de Pedro? Yo creo que una debilidad de Pedro fue su carácter. Lo metió en muchos problemas. Sí. Papi, ¿cuál fue una de tus debilidades antes de conocer a Cristo? Dura esa pregunta. Creo que como Pedro, también una de mis debilidades era mi carácter, mi temperamento, antes de conocer al Señor. Papi, ¿alguna vez Dios no te ha aceptado por tus debilidades? Que si Dios no me haya aceptado por mis debilidades, no, eso creo que Dios acepta a todos por igual, no lo acepta uno no hace diferencia pues por si tienes debilidades o no. Papi, ¿cómo cambió Dios esa debilidad por una fortaleza? Creo que es algo constante en la vida de uno, todos los días. A medida que uno entrega su vida a Dios, Dios lo va renovando día tras día, y el carácter y el temperamento he visto en mi vida que ha sido un proceso largo, pero que ha sido amoldado por Dios poco a poco, ha venido cambiando para bien, obviamente. Papi, ¿cómo le das
Dios con esa nueva fortaleza? ¿Cómo le doy gloria a Dios con esa nueva fortaleza? Ay, caramba, yo creo que la gloria se la lleva a Dios porque el cambio no ha sido de uno, sino ha sido a través de Él que ha querido cambiarlo a uno. Entonces, por medio de la obediencia, por medio de mis actos, de mi gratitud, y obviamente creo que la mayor gloria es cuando uno reconoce que lo que ha sucedido en nuestra vida no ha sido porque yo lo haya hecho, sino porque Él fue el que lo hizo en mí. Él se lleva la gloria. Hola a todos, aquí estamos con mi mamá, que le voy a hacer algunas preguntas. Entonces vamos a comenzar con las preguntas y la primera pregunta es, antes de que conocieras a Dios, ¿cuál fue tu debilidad? Bueno, antes de conocer al Señor, obviamente muchas debilidades, pero digamos que una, así a manera general, era que no sabía distinguir entre lo que me convenía, lo que era bueno para mí, y lo que no era tan bueno para mí. Entonces, de pronto veía cosas que no debía, estaba en lugares que no debía estar, consumía cosas que no debía consumir. Y en general no entendía que debía cuidarme a mí misma, a mi cuerpo, lo que entraba por mis 5 sentidos. Ok, muy bien, muchas gracias por responder. Ahora vamos con la segunda. ¿Cómo pudiste transformar esa debilidad en una fortaleza? Bueno, realmente no la transformé yo. La que la transformó fue Jesús y a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Pues realmente a través de la palabra. Un día leí que nosotros éramos templo del Espíritu Santo y que eso me dejó pensando. Y éramos casa del Espíritu Santo y que cualquier cosa que nosotros le hiciéramos a nuestra casa realmente la estábamos haciendo, a quien le hacíamos daño era al mismo Dios, a nuestro Padre Dios, al que habitaba dentro de nosotros. Entonces entendí eso y como dice la palabra, que Él nos transforma al escuchar su palabra y al estar tiempo con Él, Él nos transforma. Eso fue lo que hizo que tal vez yo empezara a radicalmente dejar muchas cosas que no me convenían y poco a poco empezar a aprender y a distinguir en que debía escoger ciertos caminos y otros dejarlos, no optar por esos caminos. Wow, muy chévere, me encantó que cuando uno orara, Dios transformará las debilidades de uno en fortalezas. Bueno, entonces vamos a ir con la pregunta 3. ¿Tú qué consejo les puedes dar a los niños de Vida Kids? Que cuando ellos tengan debilidades las transformen en fortalezas. Bueno, dice la palabra que cuando nosotros somos transformados de gloria en gloria, cuando estamos en medio de su presencia, cuando estamos con Él y aprendemos de Él. Entonces mi consejo sería pasar tiempo con Dios. Cuando tú pasas tiempo con Dios, ahí eres transformado. Y el otro consejo es leer su palabra, porque la palabra es, así fue conmigo, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de ti y realmente es lo que trae la transformación, nos renueva la mente, nos renueva la forma en que pensamos y la forma en que actuamos. Entonces, pasar tiempo en la presencia del Señor, leyendo su palabra, también orando a Él y conociéndolo. Mejor dicho, el que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces, ese es mi consejo para ustedes. Bueno, muchas gracias por estar aquí, mami. Y bueno, Vida Kids, que les haya gustado esto. Recuerden esto, ponerlo en sus vidas, orar, que Dios los ayude. Y bueno, chao. Gracias, David. No te dije gracias. Gracias. ¡Wow! ¡Qué cool! Ver cómo Jesús todavía
sigue transformando vidas y sigue transformando todas esas debilidades en grandes fortalezas. ¡Qué increíble! Gracias, pastor, por compartir. Fue increíble tenerte aquí en Vida Kids y escuchar tu testimonio y escuchar cómo Dios también te ha transformado a ti. Gracias también a Pili por compartirnos de toda la transformación que Jesús hace. Gracias, Nati. Gracias, Callito. Es increíble porque de todos aprendemos y vemos que Jesús es real, que el poder de Dios sigue obrando aún hoy en día. Y por eso todos somos, como me ven aquí, como unos santos. Pero es por el poder de la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas, de Jesús, quien está cambiando todas nuestras debilidades en grandes fortalezas para Él. Entonces recuerda que para Dios nada es imposible. Él toma tus debilidades y las cambia en fortalezas. Simplemente tienes que entregárselas a Dios. Dile, amado papá, te entrego mis debilidades, reconozco que tengo debilidades, pero tú me puedes cambiar y te pido que las cambies para que yo pueda ser usado para ti, para tu reino, para tu gloria y para que todas esas debilidades sean grandes fortalezas para ti, porque sin ti nada podemos hacer. Bueno, muchachos, ha sido un gran tiempo estar con ustedes. Hemos aprendido bastante. No olviden que al igual que Pedro, todos tenemos debilidades, pero lo más importante es que Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre, todo lo puede cambiar en nosotros. Todas esas debilidades las cambia en fortalezas para Él, para su gloria, para su reino. Así que si quieres ser un pequeño héroe de Dios, recuerda, confiésale a Papá Dios que tienes debilidades para que Él las pueda cambiar en grandes fortalezas. Bueno, niños, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!